El juez Arturo Valenzuela creía que por fin había encontrado la paz. Tras la trágica pérdida de su primera esposa, su nueva mujer, la bella y cariñosa Isabela, parecía ser la luz que reconstruiría a apenas 10 años que se le acercó con una acusación que parecía imposible. Su esposa droga a su hija para que no camine. Arturo estuvo a punto de expulsar al niño por aquella mentira absurda, hasta que una sola palabra, pronunciada por su esposa para defenderse, hizo que su sangre se helara y lo cambió todo para siempre. Esta historia te dejará sin aliento. Para descubrir cómo este padre desenmascaró a la mujer que amaba, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. El sol de la tarde caía sobre el jardín de la mansión Valenzuela como un manto de oro líquido. Era un oasis de paz en el corazón de Lomas de Chapultepec, un mundo de césped perfectamente cortado, rosales impecables y el suave murmullo de una fuente de cantera. Para el juez Arturo Valenzuela, aquel jardín era su santuario, un lugar donde el peso de la ley, las sentencias y la dura realidad de su trabajo se disolvían, aunque fuera por unas pocas horas. En ese momento, apoyado contra una columna de la terraza, sentía una rara punzada de felicidad, una que no había sentido en mucho tiempo. Frente a él, su esposa Isabela ayudaba a su hija Sofía con sus ejercicios de rehabilitación. Sofía, de 14 años, estaba en su silla de ruedas, una presencia constante desde el accidente que se había llevado a su madre un año atrás. Isabela, radiante y llena de vida, movía las piernas de la joven con una delicadeza estudiada, su voz un arrullo de ánimo y dulzura. «Vamos, mi amor, un poco más. Siente el músculo. Eres fuerte, mi niña, muy fuerte», decía Isabela, regalándole una sonrisa que podría haber derretido el corazón más duro. Arturo la observaba y sentía que el nudo en su pecho, ese que se había instalado desde la tragedia, por fin se aflojaba. Isabela había llegado a sus vidas como un milagro. Era atenta, cariñosa y, sobre todo, infinitamente paciente con Sofía. Los médicos no encontraban una razón neurológica para que las piernas de su hija no respondieran. Hablaban de un trauma psicológico profundo, un bloqueo mental, e Isabela parecía ser la única capaz de atravesar esa barrera de dolor con su amor incondicional. A pocos metros de distancia, casi oculto entre los arbustos de lavanda, estaba Leo, el hijo de Mateo, el jardinero. Con apenas 10 años, Leo era un niño callado y observador. Conocía cada rincón de ese jardín mejor que nadie. No estaba jugando, estaba mirando. Veía la sonrisa de Isabela, pero también veía la sombra en los ojos de Sofía, una resignación que a él le parecía tristeza. Había visto cosas que no entendía, gestos extraños cuando la señora creía que nadie la miraba. Aprovechando que Isabela entró a la casa por un vaso de agua para Sofía, Leo sintió un impulso de valentía que le hizo temblar las piernas. Era ahora o nunca. Con el corazón martillándole en el pecho, se acercó al imponente juez Valenzuela, un hombre al que todos respetaban y temían por igual. Arturo, sacado de sus pensamientos, bajó la vista hacia el pequeño. Vio la ropa humilde del niño, sus manos sucias de tierra, su rostro lleno de una seriedad que no correspondía a su edad. «¿Qué pasa, Leo? ¿Todo bien con tu papá?», preguntó el juez, con un tono amable pero distante. Leo tragó saliva. Las palabras se atoraron en su garganta. «Señor juez, con todo respeto», comenzó, su voz apenas un susurro. «Es sobre Sofía y su esposa». La expresión de Arturo cambió. Se irguió, toda su atención ahora sobre el niño. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz perdiendo la calidez inicial. «Yo he visto, señor», continuó Leo, atropelladamente. «Cuando usted no está, la señora Isabela, ella le da unas gotas a Sofía en su jugo. Son de un frasquito chiquito, sin nombre, y después de que se lo toma, a Sofía le da mucho sueño. Ella le dice que son vitaminas, pero yo creo que por eso no puede caminar». El mundo de Arturo se detuvo. Las palabras del niño eran como piedras lanzadas contra el cristal de su felicidad. Eran absurdas, monstruosas. Miró el rostro serio y asustado de Leo, y su primera reacción fue de incredulidad, seguida de una ola de furia.
¿Cómo se atrevía este niño a sembrar una duda tan venenosa? Leo, eso que dices es algo muy grave, dijo Arturo. Su voz ahora era la del juez, fría y cortante. Isabela adora a Sofía. Vive para cuidarla. No puedes inventar historias así. Justo en ese momento, como si tuviera un sexto sentido para el peligro, Isabela apareció en la puerta de la terraza, sosteniendo una bandeja con 2 vasos. Su sonrisa se desvaneció al ver la tensión en el aire. ¿Pasa algo, mi amor?, preguntó, su voz cargada de una preocupación perfecta. Arturo estaba a punto de responder, de terminar con esa locura, pero Isabela caminó hacia ellos, sus ojos fijos en el rostro aterrorizado de Leo. Dejó la bandeja en una mesita y se arrodilló frente al niño, quedando a su altura. Su rostro era un poema a la comprensión y la dulzura. Leo, cariño, ¿qué ocurre? Te ves muy asustado, dijo con voz melosa. El niño retrocedió un paso, intimidado por su cercanía. Arturo, mudo, observaba la escena. Isabela miró a su esposo, una pregunta silenciosa en sus ojos. Me ha contado una historia muy extraña sobre ti y Sofía, explicó Arturo, sin poder ocultar su incomodidad. La sonrisa de Isabela se transformó en una expresión de infinita tristeza. Volvió a mirar a Leo. Ay, mi niño, sé que tienes una imaginación enorme. Tu papá me cuenta las historias que inventas, pero hay cosas con las que no. Se debe jugar, ¿entiendes? El estado de Sofía es algo muy doloroso para nosotros. Se levantó y se acercó a Arturo tomando su mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo creer que alguien piense que yo le haría daño a mi niña. Arturo, tú me conoces. Yo la amo como si fuera mía. Su actuación era magistral. Era la víctima, la madrastra devota y herida por una calumnia cruel. Arturo se sintió un idiota por haber dudado un solo segundo. Miró a Leo, ahora con decepción. Leo, vete a casa. Y no quiero que vuelvas a repetir esta tontería. ¿Entendido? El niño, con los ojos llenos de lágrimas de frustración, asintió y salió corriendo, desapareciendo entre los árboles. Isabela se acurrucó en el pecho de Arturo, sollozando suavemente. La gente puede ser tan cruel. Quizás solo busca atención, susurró ella. Él la abrazó, eligiendo creer en la mujer que amaba y desterrando la imagen del niño asustado. Pero la semilla de la duda, una semilla venenosa y diminuta, ya había sido plantada. En el fondo de su corazón, la noche había caído sobre la mansión Valenzuela, envolviéndola en un silencio pesado y denso. En la soledad de su despacho, rodeado de libros de leyes y sentencias encuadernadas en piel, el juez Arturo Valenzuela intentaba concentrarse en el caso que tenía entre manos. Pero las palabras impresas en el papel se desvanecían ante sus ojos, reemplazadas una y otra vez por el rostro asustado de Leo y la crudeza de su acusación. Se sentía un tonto, un juez, un hombre, entrenado para analizar hechos, para separar la verdad de la mentira, y se encontraba perturbado por la fantasía de un niño de 10 años. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el reflejo de su propio rostro en el cristal oscuro. Detrás de él, en un portarretratos de plata, sonreía Isabela, la mujer que había rescatado su corazón del luto, la mujer que le había devuelto la esperanza de tener una familia. ¿Cómo podía siquiera considerar la posibilidad? Isabela era la personificación de la entrega. Había renunciado a su carrera en una galería de arte para dedicarse por completo a Sofía. Pasaba horas investigando terapias alternativas, contactando a especialistas en el extranjero, llenando la casa de una atmósfera de optimismo forzado que hasta ese día a Arturo le había parecido admirable. Era ella quien animaba a Sofía cuando la frustración la vencía. Era ella quien le leía por las noches hasta que se quedaba dormida. No, era imposible. La acusación no solo era monstruosa, era ilógica. Era un ataque directo a la mujer que se había convertido en el pilar de su hogar. Se pasó una mano por el cabello, frustrado consigo mismo por su propia debilidad. Decidió que ya era suficiente. Necesitaba a su esposa, necesitaba sentir la calidez de su presencia para ahuyentar las sombras que la acusación de un niño había convocado. Apagó la lámpara de su escritorio y salió al pasillo. La casa estaba en penumbras.
Solo unas pocas luces de cortesía iluminaban el camino de mármol hacia el dormitorio principal. Mientras se acercaba, escuchó el murmullo de la voz de Isabela. La puerta de la habitación estaba entreabierta y una fina línea de luz se derramaba sobre la alfombra. Seguramente hablaba con su hermana, pensó Arturo. A menudo lo hacía, compartiendo las últimas novedades sobre Sofía, buscando consuelo en sus largas conversaciones nocturnas. Sintió una punzada de ternura. A pesar de su propia fortaleza, Isabela también necesitaba un hombro en el que apoyarse. Una sonrisa se dibujó en su rostro y se dispuso a entrar para sorprenderla con un abrazo. Pero se detuvo en seco. Algo en su voz lo paralizó. No era el tono cálido y empático que usaba con su familia o amigos. Era una voz diferente, controlada, fría, casi metálica, una voz desprovista de toda emoción. Arturo se pegó a la pared, oculto en la sombra, y aguzó el oído. «Sí, te digo que todo está bajo control», decía Isabela. Hubo una pausa, en la que seguramente escuchaba a su interlocutor. «No, no hay de qué preocuparse. Soy extremadamente cuidadosa». Arturo frunció el ceño. ¿Cuidadosa con qué? ¿A qué se refería? Su corazón comenzó a latir con una fuerza sorda y desagradable. La conversación parecía más un informe de negocios que una charla familiar. Hubo otra pausa, más larga esta vez, y entonces la frase que lo cambiaría todo, la frase que demolió el santuario que había construido en su mente. «No», dijo Isabela con esa misma frialdad cortante. «No, no hay ninguna mejoría, y no la habrá». Hizo una pequeña pausa, y Arturo contuvo la respiración. «La recuperación de Sofía», dijo, arrastrando las palabras con una lentitud cruel, casi saboreándolas, «será mucho más lenta de lo que esperamos». La palabra «lenta» resonó en el silencio del pasillo como una sentencia. No sonaba como un pronóstico médico cargado de tristeza. Sonaba como una promesa, como una declaración de intenciones. Era el tono de alguien que no estaba describiendo una situación, sino de alguien que la estaba controlando. En la mente de Arturo, las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia brutal. Las palabras de Leo, «por eso no puede caminar», se superpusieron al tono calculador de su esposa. El frasquito sin nombre, el jugo, la recuperación lenta. El aire se volvió espeso, irrespirable. Sintió cómo la sangre huía de su rostro, dejando una sensación de frío glacial en sus venas. La conversación terminó. Oyó el clic del teléfono al ser colocado en su base. Unos segundos después, Isabela salió de la habitación. Se sobresaltó al ver a Arturo en el pasillo. «Mi amor, qué susto me diste», exclamó ella, llevándose una mano al pecho. Su rostro, en un instante, se recompuso en la máscara de amorosa esposa. «No te oí llegar. Estaba hablando con mi hermana, ya sabes, la pobre siempre tan preocupada por Sophie». La mentira fue tan fácil, tan natural, que a Arturo se le heló la piel. La miró a los ojos, buscando una fisura, una grieta en su perfecta actuación, y por primera vez la encontró. Detrás de la sonrisa, detrás de la supuesta sorpresa, vio algo fugaz, un destello de cálculo, frío como el acero. Él forzó la mejor sonrisa que pudo. Solo venía a la cama. «Estoy agotado». Mientras sentía la respiración tranquila y acompasada de la mujer que dormía a su lado, Arturo permaneció con los ojos abiertos en la oscuridad, más despierto que nunca. La duda ya no era una semilla, era una raíz helada que se aferraba a su alma. Y en ese silencio tomó una decisión. Ya no era solo un esposo que quería creer, era un juez que necesitaba la verdad, y la encontraría, sin importar el monstruo que tuviera que desenterrar en su propia casa. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por los ventanales de la cocina con una alegría que contrastaba violentamente con la tormenta que se gestaba en el interior de Arturo. En la mesa del desayuno, la escena era un cuadro de perfecta normalidad doméstica. Isabela le servía jugo de naranja a Sofía, preguntándole con su habitual dulzura si había descansado bien. Sofía respondía con monosílabos, su mirada perdida en el jardín. Para Arturo, sin embargo, cada gesto de su esposa se había vuelto sospechoso. La manera en que le acomodaba la servilleta a Sofía, la sonrisa radiante que le dedicaba,
la tierna caricia en su cabello. Todo parecía ahora parte de una elaborada y macabra obra de teatro. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura, para sonreír, para hablar del tiempo y de los titulares del periódico como si nada hubiera cambiado. Se sentía como un impostor en su propia casa, un actor interpretando el papel de esposo feliz mientras su mente era un torbellino de cálculos y sospechas. Sabía que no podía confrontarla. No todavía. No tenía pruebas, solo la palabra de un niño asustado y una frase escuchada a escondidas. Isabela era inteligente, era una maestra de la manipulación. Si él la acusaba, ella lo negaría todo, se haría la víctima y se volvería 1000 veces más cautelosa. Él perdería para siempre la oportunidad de descubrir la verdad. El juez en su interior tomó el control. Este no era un asunto familiar que se pudiera resolver con una conversación. Este era un caso, y necesitaba pruebas irrefutables. Ese mismo día, con la excusa de una reunión urgente en el centro, Arturo condujo su auto a una zona de la ciudad que rara vez visitaba. Se estacionó frente a una tienda de electrónica especializada, un lugar anónimo con un letrero discreto. Se sentía extrañamente fuera de lugar. Un hombre acostumbrado a la solemnidad de los tribunales, ahora buscando equipos de espionaje. Con el rostro serio, le explicó al dependiente que necesitaba una cámara de seguridad para la habitación de su hija, algo discreto, para monitorear su salud a distancia. El hombre le mostró varias opciones, pero los ojos de Arturo se posaron en un objeto que era perfecto por su banalidad, un moderno reloj despertador digital. Tenía un diseño elegante, números grandes y luminosos, y una pequeña lente, casi invisible, oculta en la superficie oscura. Nadie sospecharía de un simple reloj en la mesita de noche de una adolescente. Lo compró sin dudarlo, sintiendo el peso de la caja en sus manos, como si contuviera el destino de su familia. El siguiente paso era el más delicado: instalar la cámara sin que Isabela se diera cuenta. La oportunidad se presentó 2 días después, cuando ella llevó a Sofía a una de sus supuestas sesiones de fisioterapia. Arturo, alegando un terrible dolor de cabeza, se quedó en casa. En cuanto oyó el motor del auto alejarse, subió las escaleras hacia la habitación de su hija, con el corazón latiéndole con fuerza en las sienes. El cuarto de Sofía era un santuario de su vida anterior. Pósters de bandas de música, libros apilados y fotografías con sus amigas, y en medio de todo, la cama ortopédica y la silla de ruedas, recordatorios constantes de su presente. A Arturo le dolió el alma sentirse como un intruso en el único espacio donde su hija aún podía ser ella misma. Con manos temblorosas, desconectó el viejo reloj de Sofía y lo reemplazó por el nuevo. Lo ajustó cuidadosamente, asegurándose de que la lente tuviera un ángulo perfecto, uno que cubriera la cama, la pequeña mesa donde a veces comía y, sobre todo, la entrada de la puerta. Sincronizó la cámara con su teléfono y su computadora portátil y salió de la habitación justo a tiempo. Los días que siguieron fueron una tortura psicológica. La tensión en la casa era palpable, aunque solo él pudiera sentirla. Tenía que representar su papel a la perfección, cenar con Isabela, escuchar sus detallados y falsos informes sobre los pequeños progresos de Sofía y sonreír mientras por dentro la rabia y la ansiedad lo consumían. Se sentía como si estuviera viviendo con una completa desconocida, pero era por la noche cuando su verdadera misión comenzaba. Esperaba pacientemente a que la respiración de Isabela a su lado se volviera profunda y regular, una señal de que estaba profundamente dormida. El sonido tranquilo de su descanso era una ironía macabra que le revolvía el estómago. Entonces, con el sigilo de un ladrón, se deslizaba fuera de la cama y bajaba a su despacho. Encerrado, encendía su computadora y comenzaba el ritual. Reproducía las grabaciones del día, sus ojos fijos en la pantalla, escudriñando cada minuto. Las primeras noches fueron frustrantes. Solo veía a Isabela en su papel de enfermera devota. Le leía a Sofía, le traía sus comidas, la arropaba con ternura. No había nada. Arturo comenzó a dudar de sí mismo. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si su dolor lo había hecho paranoico? En la cuarta noche,
estaba a punto de rendirse. El cansancio y la tensión lo estaban destrozando. Miraba la grabación de esa tarde, viendo a Isabela entrar en la habitación con un vaso de jugo de mango, el favorito de Sofía. Estaba a punto de adelantar la grabación, resignado a otra noche sin respuestas, pero entonces se detuvo. La vio a Isabela sacar de su bolsillo un pequeño frasco de vidrio oscuro, sin etiqueta. El corazón de Arturo se detuvo mientras observaba, impotente, cómo las primeras gotas caían silenciosamente en el vaso de su hija. El mundo del juez Arturo Valenzuela se redujo al rectángulo brillante de la pantalla de su computadora. El aire en su despacho se sentía denso, pesado, como si el oxígeno se hubiera agotado. Vio las gotas caer. 1, 2, 3. Vio la mano de Isabela agitar suavemente el vaso para disolver la sustancia. Vio a su hija, a su Sofía, recibir el veneno con una confianza ciega, directamente de la mano de la mujer que la llamaba mi amor. Arturo se echó hacia atrás en su silla, un sonido ahogado escapando de su garganta. Sintió una náusea violenta, una mezcla de furia y horror que le revolvió las entrañas. Con un dedo tembloroso, retrocedió la grabación. La vio de nuevo, y otra vez. La escena no cambiaba, pero con cada repetición, el veneno parecía filtrarse de la pantalla y entrar en sus propias venas. En el video la voz de Isabela era un arrullo empalagoso. «Toma, mi amor, tus vitaminas especiales para que te sientas mejor. El doctor dice que te ayudarán a recuperar la fuerza». La mentira. Tan fluida, tan perfecta. La crueldad escondida detrás de una máscara de amor incondicional. Arturo se cubrió la cara con las manos, pero no podía borrar la imagen de la sonrisa de su esposa mientras le mentía a su hija, la imagen de Sofía bebiendo hasta la última gota, obediente, confiada. La culpa lo golpeó con la fuerza de un mazo. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Cada vez que había defendido a Isabela, cada vez que había ignorado la tristeza en los ojos de Sofía, se había vuelto cómplice de esa atrocidad. Pero el dolor rápidamente dio paso a la fría lógica del juez. La grabación era una prueba, sí, pero no era suficiente. Necesitaba saber qué era esa sustancia. Necesitaba entender la magnitud del crimen. Pausó el video en el instante preciso en que el frasco era más visible. Era pequeño, de vidrio color ámbar para proteger el contenido de la luz, con un gotero de goma negra, sin etiqueta. Un fantasma. Hizo una captura de pantalla, ampliando la imagen hasta que se pixeló. Abrió el navegador de Internet y comenzó la búsqueda. Sus dedos volaban sobre el teclado, impulsados por una furia helada. Frasco de vidrio oscuro con gotero. Sedante sin receta México. Gotas para dormir potentes. Los resultados eran un océano de información inútil. Remedios herbales, suplementos de melatonina, medicamentos para la ansiedad. Nada coincidía con la forma exacta de ese pequeño frasco siniestro. Las horas pasaban. El silencio de la casa era absoluto, roto solo por el tecleo frenético y el ocasional clic del ratón. Arturo se sentía como un detective en una carrera contra el tiempo. Buscó en foros médicos, en bases de datos de productos farmacéuticos, en catálogos de laboratorios. La frustración crecía con cada búsqueda fallida. Finalmente, cuando estaba a punto de rendirse, lo encontró. En la página de un distribuidor de productos químicos para laboratorios, en una sección de acceso restringido, vio una imagen que le heló la sangre. Era idéntico. El mismo frasco, el mismo gotero. Hizo clic. El nombre del producto era técnico, complejo, pero la descripción era terriblemente clara. Era un potente relajante muscular y sedante, no destinado al consumo humano regular. Y más abajo, en letras rojas, una advertencia: uso experimental, no administrar a menores de edad. Una dosis continuada puede causar debilidad muscular crónica, desorientación y parálisis temporal. Parálisis temporal. La frase resonó en su cabeza como un disparo. No era solo para mantenerla dócil o somnolienta. Era un plan sistemático y deliberado para atrofiar sus músculos, para asegurarse de que nunca volviera a caminar, para mantenerla prisionera en su silla de ruedas, en su propia casa.
La llamada que escuchó en el mismo pasillo, la voz fría de Isabela, diciendo que la recuperación sería lenta, ahora adquiría un significado monstruoso. Ella no estaba prediciendo el futuro, lo estaba decretando. Arturo cerró la computadora con un golpe seco. El sonido rompió el silencio de la noche, como un acto de violencia. Se levantó y comenzó a caminar por el despacho como un león enjaulado. El dolor en su pecho era un fuego que lo quemaba todo. La traición era absoluta. La mujer con la que dormía cada noche, la mujer a la que le había confiado lo más preciado que tenía, era un monstruo. Miró la fotografía de su difunta esposa en su escritorio. Sus ojos parecían mirarlo, llenos de una confianza que él sentía que había traicionado. Le había fallado a ella. Le había fallado a Sofía. Pero mientras la culpa lo ahogaba, una nueva emoción emergió de las profundidades de su desesperación. Una determinación fría como el hielo. El amor que había sentido por Isabela se convirtió en cenizas, reemplazado por un odio calculado y una sed de justicia que lo consumía todo. A partir de ese momento, cada sonrisa que le dedicara, cada palabra amable, sería parte de su propia actuación. El juez se convertiría en actor, y su hogar en el escenario de una trampa meticulosamente planeada. Arturo regresó a la habitación en las horas grises que preceden al amanecer. El video incriminatorio estaba guardado en un disco duro encriptado, oculto en el fondo de su maletín de trabajo. Su mente era un caos de furia y dolor, pero su rostro al entrar en el dormitorio era una máscara de serenidad. Se deslizó en la cama con un cuidado infinito para no despertar a la mujer que dormía a su lado. El calor de su cuerpo, que antes le había parecido un refugio, ahora se sentía como el de una serpiente. Cerró los ojos, pero no durmió. Esperó escuchando la respiración rítmica de Isabela, cada inhalación un recordatorio de la mentira en la que vivía. El verdadero desafío comenzó con la luz del día. El desayuno, que antes era un momento de tranquila felicidad familiar, se había transformado en un campo de minas emocional. «Buenos días, mi amor», le susurró Isabela, dándole un beso en la mejilla. Arturo tuvo que reprimir un escalofrío. Forzó una sonrisa y le devolvió el beso. El contacto de sus labios en la piel de ella se sintió como una traición a sí mismo. «Buenos días, cielo. ¿Dormiste bien?» Cada palabra era una actuación, cada gesto, un movimiento calculado. Mientras Isabela le servía café, él la observaba, pero ahora con una claridad aterradora. Veía el brillo fugaz de la codicia en sus ojos cuando mencionaba los costos de los medicamentos de Sofía. Notaba la impaciencia casi imperceptible en la comisura de sus labios cuando Sofía tardaba en responder una pregunta. Veía cómo su sonrisa, aunque perfecta para el mundo, no llegaba del todo a sus ojos. Había estado ciego, pero ahora veía con una precisión dolorosa. Durante el día, la tensión se volvía casi insoportable. En una ocasión, mientras Arturo trabajaba desde su despacho en casa, escuchó a Isabela hablando por teléfono en el pasillo con una de sus amigas. «¡Ay! No sabes lo agotador que es», decía Isabela con un tono lastimero que Arturo ahora reconocía como falso. «Mi vida entera gira en torno a ella. A veces siento que no tengo un minuto para mí, pero lo hago todo por mi Sophie. Es mi cruz y la cargo con amor». Arturo apretó la mandíbula hasta que le dolió. Su cruz, su boleto dorado, el instrumento de su estafa. La cena de esa noche fue la prueba de fuego. Isabela estaba particularmente animada. Había preparado el plato favorito de Arturo y había abierto una botella de vino caro. Era la imagen de la esposa perfecta. «Mi amor, estuve investigando toda la tarde», dijo ella mientras servía el vino. «Encontré una clínica en Suiza. Es pionera en tratamientos neurológicos postraumáticos. Las historias de éxito son increíbles. Pacientes que no tenían esperanza han vuelto a caminar». Arturo la miró, levantando su copa. «Suena prometedor», dijo, su voz peligrosamente neutra. «Lo es», continuó ella, ajena a la tormenta detrás de los ojos de su esposo. «Por supuesto, el costo es astronómico. Hablamos de cientos de miles de dólares solo para la evaluación inicial. Pero, ¿qué es el dinero comparado con la salud de Sofía?» Ahí estaba, el siguiente paso en su plan. La estafa elevándose a un nivel internacional. Arturo sintió un odio tan puro y helado
que por un momento temió que su máscara se rompiera en 1000 pedazos. Quería volcar la mesa, gritarle, mostrarle el video y ver cómo su rostro perfecto se desfiguraba por el pánico, pero se contuvo. Tomó un sorbo de vino, dejando que el líquido frío calmara el fuego en su garganta. «Lo que sea necesario, mi vida», respondió, su voz sonando extrañamente convincente incluso para sus propios oídos. «No escatimaremos en gastos por nuestra hija. Tu dedicación para encontrar estas soluciones es admirable». La palabra admirable le supo a ceniza en la boca. Isabela sonrió, una sonrisa de triunfo, creyendo que su esposo había vuelto a morder el anzuelo. El momento más difícil llegó cuando Sofía, con la voz apagada, dijo: «A veces siento que estoy cansada de luchar. Siento que nada funciona». Isabela se apresuró a consolarla. «No digas eso, mi vida. No puedes rendirte. Eres una guerrera», dijo, abrazándola. Arturo vio el abrazo y no vio amor. Vio a una araña envolviendo a su presa. Sintió un impulso violento de separarlas, de gritarle que la soltara. Apretó los puños debajo de la mesa, sus nudillos blancos por la presión, y se concentró en su respiración, luchando por mantener el control. Más tarde esa noche, en la seguridad de su despacho, se sintió completamente agotado. El juego de las máscaras lo estaba vaciando por dentro. Se dio cuenta de que el odio por sí solo no sería suficiente para destruirla. Necesitaba más que pruebas. Necesitaba un plan para atraparla, para exponerla de una manera tan pública e innegable, que no tuviera escapatoria. Y para un plan tan peligroso, se dio cuenta con una claridad absoluta: no podía seguir luchando solo. Necesitaba un aliado. El peso del secreto estaba aplastando a Arturo. Cada día que pasaba fingiendo, cada noche que pasaba en silencio junto a Isabela, era una vuelta más del torniquete en su alma. En la soledad de su despacho, mirando fijamente el video en pausa, comprendió que el odio no era un plan. Las pruebas que tenía, aunque devastadoras para él, podían ser cuestionadas. Isabela era una mentirosa brillante. Podría inventar cualquier historia, alegar que eran vitaminas recetadas, que el video estaba manipulado. Necesitaba algo que ella no pudiera negar: la verdad médica. Y para eso necesitaba a alguien en quien pudiera confiar su vida. Solo había un nombre en su mente: Dr. Javier Morales. Javier no era solo un neurólogo de renombre, era su amigo desde la universidad. Había sido el médico de su primera esposa y había estado a su lado en los momentos más oscuros. Era un hombre de una integridad inquebrantable, un profesional cuya palabra era tan sólida como una roca. Arriesgarse a contarle la verdad era exponer su vergüenza, admitir el monstruo que había dejado entrar en su casa. Pero no tenía otra opción. Arturo lo citó en un viejo café del centro histórico, un lugar con mesas de madera oscura y suficiente ruido ambiental como para que su conversación se perdiera en el murmullo. Javier llegó, sonriente y preocupado, como siempre. «Arturo, me tenías preocupado con tanto misterio. Te ves terrible. No estás durmiendo, ¿verdad?», dijo el doctor a modo de saludo. Arturo intentó sonreír. «He tenido mejores días, Javier. Gracias por venir. Necesito tu ayuda, como médico y como amigo». La sonrisa de Javier se desvaneció, reemplazada por una seria atención. Arturo dudó por un instante. El peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar era inmenso. Y entonces se lo contó todo. Empezó con la extraña acusación de Leo, el hijo del jardinero. Luego la escalofriante llamada telefónica que había escuchado. Y finalmente, con manos que le temblaban ligeramente, sacó una tableta de su maletín. «Quiero que veas algo. Es de una cámara que instalé en el cuarto de Sofía». Le dio al play. Javier se inclinó sobre la pantalla, su expresión cambiando de la curiosidad a la confusión, y de ahí al más puro horror profesional. Vio a Isabela echar las gotas. Vio a Sofía beber el jugo. Cuando el video terminó, Javier se recargó en su asiento, pálido. Se quedó en silencio por un largo minuto, procesando lo que acababa de presenciar. «Dios mío, Arturo», susurró finalmente. «Esto es una barbaridad». Miró a su amigo, sus ojos llenos de una furia helada. «El frasco.
Por la descripción y por el efecto que describes, podría ser uno de varios sedantes potentes. Lo que le está haciendo a tu hija está debilitando sistemáticamente su sistema neuromuscular. Es veneno administrado a diario. Es tortura. La validación de un experto, la confirmación clínica de sus peores miedos, golpeó a Arturo con una fuerza renovada. Necesito tu ayuda para detenerla, Javier. Pero necesito hacerlo de la forma correcta. Necesito que no tenga escapatoria. Javier asintió, su mente de médico ya trabajando. Una confrontación directa es un riesgo. Lo negará. Necesitamos una prueba que sea innegable, una demostración en vivo. Necesitamos quitarle el sedante a Sofía sin que ella lo sepa y ver qué pasa. Necesitamos que un experto, que yo la examine y demuestre que puede moverse. Y tenemos que hacerlo cuando ella esté presente. El plan comenzaba a tomar forma en la mente de ambos. Una trampa, sí, pero una trampa clínica. Una que usaría la ciencia y la verdad como cebo. Al regresar a casa esa tarde, Arturo supo que necesitaba un segundo aliado. Un aliado dentro de los muros de su propia casa. Alguien que pudiera ser sus ojos y oídos. Mientras caminaba por el jardín, vio a Mateo, el jardinero, podando los rosales con un cuidado meticuloso. Mateo llevaba más de 20 años trabajando para su familia. Conocía todos los secretos de esa casa. Su lealtad era absoluta. Arturo se acercó a él, lejos de las ventanas, donde nadie pudiera escucharlos. Le pidió a Mateo que dejara sus herramientas y lo mirara. El hombre, sorprendido por la solemnidad en la voz del juez, obedeció. Mateo, te voy a confiar algo que pone en riesgo a mi familia, y necesito tu ayuda, comenzó Arturo. Con el corazón en un puño, le resumió la situación, incluyendo la valiente advertencia de su hijo Leo. El rostro de Mateo, normalmente apacible y curtido por el sol, se endureció hasta convertirse en una máscara de furia contenida. No parecía sorprendido, solo profundamente indignado. Señor juez, yo sabía que esa mujer no era buena. La he visto. ¿Cómo mira a la niña Sofía cuando usted no está cerca? Con frialdad. Siempre lo supe. Tu hijo fue el único que tuvo el valor de decirlo, Mateo. Y ahora necesito tu valor. Necesito que la vigiles. Cada movimiento. ¿A quién llama? Si recibe paquetes extraños. Cualquier cosa fuera de lo normal. Cuente conmigo, señor, dijo Mateo con una firmeza de acero. Cuidé a su primera esposa en este jardín. Cuidaré de su hija. Esa mujer no le hará más daño. Con un médico de su lado y los ojos leales de Mateo vigilando cada sombra en su hogar, Arturo sintió por primera vez en semanas un destello de esperanza. La cacería había comenzado y la presa, ajena a todo, se preparaba para caer en la trampa más elaborada de su vida. El primer paso de la trampa era el más peligroso. Requería sigilo, nervios de acero y una oportunidad que podría no presentarse. La oportunidad llegó gracias a Mateo. El jardinero le informó a Arturo que Isabela saldría toda la tarde a un evento de caridad, uno de esos compromisos sociales donde interpretaba a la perfección su papel de esposa devota de un juez importante. Era el momento. Con el corazón martillándole contra las costillas, Arturo subió al dormitorio principal. Sabía, gracias a la vigilancia de Mateo, que Isabela guardaba el frasco en el fondo de su joyero. Usó una pequeña llave maestra que había mandado a hacer para abrir la cerradura. El clic de la cerradura al ceder resonó en el silencio como un disparo. Ahí estaba, entre collares de perlas y anillos de diamantes, el pequeño frasco oscuro. Sacó una jeringa que el doctor Morales le había proporcionado, junto con un vial idéntico lleno de una inofensiva solución salina. Con manos que luchaban por no temblar, extrajo el veneno del frasco de Isabela y lo reemplazó con el placebo. El líquido era idéntico en color y consistencia. Nadie notaría la diferencia. Cerró el joyero, lo dejó todo como estaba y salió de la habitación, sintiendo que acababa de cruzar un punto de no retorno. Esa noche, en la cena, Arturo puso en marcha la segunda fase. Con una estudiada expresión de entusiasmo, se dirigió a Isabela. «Mi vida, no vas a creer la suerte que hemos tenido», comenzó, su voz sonando genuinamente emocionada. «Un viejo amigo de la Facultad de Derecho me ha conseguido una cita imposible.
Resulta que el doctor Klaus Schmidt, una eminencia mundial en neurología de Zúrich, está en México para un congreso y ha aceptado venir a casa mañana por la noche para hacerle una valoración privada a Sofía. Isabela se quedó helada, con el tenedor a medio camino de su boca. El pánico destelló en sus ojos por una fracción de segundo antes de ser reemplazado por una sonrisa forzada. «Schmidt, ¿aquí? Pero mi amor, eso es maravilloso», dijo, aunque su voz sonaba un poco más aguda de lo normal. «Pero, ¿no crees que sea muy precipitado? Sofía es tan frágil, un nuevo médico, tanta presión. Quizás deberíamos esperar». Era exactamente la reacción que Arturo esperaba, la resistencia velada. «De ninguna manera», replicó él con una firmeza cariñosa. «Es una oportunidad única en la vida. Ya está todo arreglado. Vendrá mañana a las 8 para cenar con nosotros y luego verá, quiero que todo esté perfecto». Isabela, atrapada, no tuvo más remedio que aceptar. «Claro, mi amor, lo que tú digas. Será perfecto», repitió, y Arturo pudo percibir el hielo debajo de su dulce tono. La trampa estaba puesta. El día siguiente, la atmósfera en la mansión era eléctrica. Isabela se movía por la casa con una energía nerviosa, supervisando la cena, arreglando las flores, todo con una sonrisa tensa. Se aseguró, como siempre, de darle a Sofía sus vitaminas en el jugo de la tarde, sin saber que solo le estaba dando agua con sal. Sofía, por su parte, se sentía extrañamente lúcida y con más energía de lo habitual, pero lo atribuyó a los nervios por la visita del famoso doctor. A las 8 en punto, sonó el timbre. El doctor Javier Morales entró transformado, con unas gafas de montura gruesa, el pelo peinado de una manera diferente y un sutil acento alemán que había practicado. Era irreconocible. Era el imponente doctor Schmidt. Isabela lo recibió, tratando de tomar el control de la situación desde el principio, detallando el complejo y delicado historial médico de Sofía. El doctor la escuchaba con paciencia, asintiendo gravemente. Tras una cena increíblemente tensa, se trasladaron a la sala de estar para la consulta. «Bueno, Sofía», dijo el doctor Schmidt con una voz amable pero autoritaria, ignorando las constantes interrupciones de Isabela sobre lo frágil que era la niña. «Vamos a intentar algo muy sencillo. Quiero que empujes mi mano con tu pie. Solo un poco». Sofía lo intentó, y para su propia sorpresa sintió una pequeña fuerza en su pierna. Un músculo que llevaba un año dormido pareció despertar. Una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. «Excelente», dijo el doctor. Trabajó con ella unos minutos más, con ejercicios suaves. La fuerza en sus piernas, libre del sedante por más de 24 horas, comenzaba a regresar. Entonces llegó el momento cumbre. El doctor Schmidt se puso de pie frente a ella y le extendió las manos. «Sofía, mírame. Tu cuerpo recuerda cómo caminar. Tu mente es fuerte. Quiero que lo intentes. Intenta ponerte de pie». «No», exclamó Isabela, poniéndose de pie de un salto. «Es demasiado peligroso. Se va a lastimar. Doctor, no sabe lo que hace». Arturo se levantó y le puso una mano firme en el hombro, una advertencia silenciosa que la hizo callar. Toda su atención estaba en su hija. Sofía miró a su padre, y en sus ojos vio una confianza y un amor tan profundos que le dieron el valor que necesitaba. Agarró las manos del doctor, hizo fuerza. Sus piernas temblaron violentamente, pero no cedieron. Y entonces, lentamente, se puso de pie. El milagro había ocurrido. Sofía estaba de pie, llorando de alegría y de incredulidad. Pero Isabela no veía un milagro, veía su propia destrucción. Su rostro, pálido y descompuesto por el pánico, se giró hacia Arturo, y en los ojos de su esposo no encontró amor ni sorpresa. Encontró el frío y calculador brillo de un juez a punto de dictar sentencia. Por un instante, el tiempo se suspendió en la sala de los Valenzuela. Sofía estaba de pie, temblando, una mezcla de euforia y shock recorriendo su cuerpo. Lloraba abiertamente, no de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora que era dolorosa. Arturo la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas cayendo sobre el cabello de su hija. Era un momento de pura catarsis, la victoria de la verdad sobre la mentira. Isabela, congelada en su sitio,
Vio cómo su mundo se desmoronaba. Su mente, normalmente rápida y calculadora, luchaba por encontrar una salida, una explicación, una nueva mentira que pudiera encajar en ese milagro imposible. Y entonces la encontró, o creyó encontrarla. Con un grito ahogado de supuesta felicidad, corrió hacia ellos, intentando unirse al abrazo. ¡Un milagro! ¡Oh, Dios mío, es un milagro!, exclamó, su voz goteando una emoción completamente falsa. «Doctor, usted es un santo. Mi amor, mi Sophie, lo lograste. Sabía que lo lograrías». Intentó tocar el brazo de Sofía, posicionándose de nuevo como la madrastra devota que había orquestado esa recuperación. Pero Sofía, con una claridad que no había tenido en meses, se apartó instintivamente. Su abrazo se sintió frío, y la alegría en su rostro no concordaba con el pánico que había visto en sus ojos apenas un minuto antes. Arturo se interpuso suavemente entre su hija y su esposa. La miró, y por primera vez en meses dejó que todo el desprecio que sentía se reflejara en su rostro. Su voz fue tranquila, pero cada palabra fue como un golpe. «No fue un milagro, Isabela, fue la ausencia de tu veneno». La sonrisa de Isabela se congeló y luego se derritió, dejando al descubierto una confusión nerviosa. «Arturo, mi amor, ¿de qué estás hablando? Estás alterado, es la emoción». «No estoy alterado», la interrumpió él, su voz subiendo de volumen, resonando con la autoridad de un juez dictando una sentencia. «Estoy más lúcido que nunca, y creo que es hora de que todos vean las vitaminas especiales que con tanto amor le has estado dando a mi hija». Con un movimiento deliberado, Arturo tomó el control remoto de la mesa de centro. Apuntó a la enorme pantalla de televisión que colgaba, oscura y silenciosa, en la pared. La pantalla cobró vida. La imagen era nítida, la calidad del audio, perfecta. La sala entera observó en un silencio sepulcral la escena grabada por la cámara oculta. Vieron a la Isabela de la pantalla, sonriente y dulce, sacar el frasco sin etiqueta. Vieron cómo echaba las gotas en el jugo de mango. Escucharon su voz diciendo: «Toma, mi amor, tus vitaminas especiales». Sofía soltó un grito ahogado, llevándose una mano a la boca. La traición la golpeó con una fuerza física, quitándole el aire. Miró a la mujer que había sido su cuidadora, su confidente, y solo vio a una extraña, a un monstruo. Para Isabela, la exposición pública fue el golpe de gracia. La máscara no se deslizó, se hizo añicos. La mujer dulce y sacrificada se evaporó, y en su lugar apareció la verdadera Isabela, una criatura de rabia y codicia. «¡Tú!», le gritó a Arturo, su voz rasgada por el odio, señalándolo con un dedo acusador. «Me estuviste espiando, en mi propia casa. Pusiste una cámara en el cuarto de una niña». «Puse una cámara para proteger a mi hija de ti», replicó Arturo, su voz como el hielo. La confesión de Isabela no fue un susurro de culpa, sino una erupción de furia. «¿Y qué? Sí, lo hice. ¿Crees que fue fácil?», escupió las palabras, su rostro contorsionado por la rabia. «Soportarte a ti con tu tristeza eterna, y a esa mocosa malcriada y débil, todo ese dinero, el fideicomiso de su madre, pudriéndose en un banco. Yo lo merecía, yo por el sacrificio de vivir con ustedes». Mientras su veneno verbal llenaba la habitación, sonó el timbre. Mateo, que esperaba en el vestíbulo, abrió la puerta. 2 oficiales de policía entraron, serios y uniformados. El plan de Arturo había sido ejecutado con una precisión impecable. Isabela se quedó muda al verlos. Su furia se transformó en un pánico helado. «Señora Isabela de Valenzuela», dijo uno de los oficiales con voz firme, «queda usted detenida como sospechosa de lesiones, administración de sustancias nocivas a un menor y fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio». La realidad la golpeó. Intentó retroceder, buscar una vía de escape, pero no había ninguna. Cuando uno de los oficiales sacó las esposas, ella explotó en una última rabieta, luchando, gritando insultos, hasta que finalmente fue sometida. Mientras se la llevaban, su mirada se clavó en Arturo, una mirada de odio puro, una promesa de venganza que ya no tenía poder. La puerta principal se cerró, y el silencio que quedó
fue ensordecedor. El monstruo había sido expulsado de su casa, pero el veneno que había dejado atrás no solo estaba en el cuerpo de Sofía, sino en el alma de su familia. La justicia había llegado, pero la verdadera curación apenas comenzaba. Cuando la puerta se cerró y las sirenas de la policía se desvanecieron en la distancia, un silencio profundo y pesado cayó sobre la mansión Valenzuela. El aire, que momentos antes había vibrado con gritos y acusaciones, ahora se sentía vacío. Sofía, de pie sobre sus propias piernas temblorosas, se derrumbó en los brazos de su padre. El peso de un año de abuso y traición finalmente liberándose en un torrente de sollozos. Arturo la sostuvo con fuerza, sintiendo la fragilidad de su hija como nunca antes. La pesadilla había terminado, pero sus fantasmas aún rondaban cada rincón de la casa. Los meses que siguieron no fueron de celebración, sino de una reconstrucción lenta y deliberada. La recuperación de Sofía fue un camino arduo. Las toxinas habían debilitado sus músculos y la fisioterapia intensiva era dolorosa y frustrante. Hubo días en que quería rendirse, en que la silla de ruedas parecía un refugio más fácil que el esfuerzo de volver a aprender a caminar. Pero en cada paso doloroso, en cada momento de duda, Arturo estaba a su lado. El juez Valenzuela, el hombre que presidía cortes y dictaba sentencias, se transformó. Delegó sus casos más importantes, redujo su horario y redescubrió su papel más fundamental, el de ser padre. Ya no llegaba a casa tarde, con la mente llena de expedientes. Llegaba a casa para estar con Sofía, para ayudarla con sus ejercicios, para prepararle la cena o simplemente para sentarse en silencio a su lado mientras leía. Juntos, también comenzaron una terapia psicológica para procesar el trauma. Aprendieron a hablar de la traición, del dolor y de la culpa que ambos sentían. Arturo aprendió a perdonarse a sí mismo por su ceguera y Sofía aprendió a confiar de nuevo. Una tarde soleada, mientras Sofía descansaba después de su terapia, Arturo salió al jardín. Encontró a Mateo podando las mismas rosas que cuidaba el día en que todo comenzó. A su lado, Leo leía un libro, sentado en el césped. Arturo se acercó y se sentó junto al niño. «Leo», dijo el juez con una voz suave que ya no guardaba la distancia de antes. «Nunca he tenido la oportunidad de darte las gracias como es debido». El niño levantó la vista del libro, un poco intimidado. «Lo que tú hiciste, la valentía que demostraste al decir la verdad, incluso cuando te dio miedo, y nadie te creyó al principio. Eso es algo que muchos adultos nunca logran hacer. Salvaste a mi hija, salvaste a mi familia». Arturo se giró hacia Mateo, cuyos ojos brillaban de orgullo y gratitud. «Y por eso, su padre y yo hemos hablado. La justicia no se trata solo de castigar a los que hacen el mal, Leo. También se trata de recompensar a los que hacen el bien». Le entregó un sobre grueso a Mateo. Dentro estaban los documentos que establecían un fideicomiso educativo a nombre de Leo. Cubriría los costos de las mejores escuelas, desde ese momento hasta la universidad, sin importar la carrera que eligiera. Mateo miró los papeles, incrédulo, las lágrimas rodando por su rostro curtido. «Señor juez, yo no sé qué decir». «No digas nada, Mateo», respondió Arturo poniendo una mano en el hombro de su amigo. «Solo sigue criando a este joven tan extraordinario». Pasaron 6 meses. El sol volvía a brillar en el jardín de la mansión Valenzuela, pero esta vez su luz se sentía diferente, más cálida, más real. Sofía, ahora caminando con confianza, con apenas un rastro de cojera, reía a carcajadas con un grupo de amigas junto a la piscina. Había vuelto a la escuela, había reconectado con su vida. Arturo los observaba desde la terraza. En su rostro ya no había tensión ni culpa, solo una paz profunda y serena. Vio a Leo, que ahora lo visitaba a menudo, mostrándole a Sofía un libro sobre astronomía, ambos discutiendo sobre galaxias lejanas. La casa, que había sido el escenario de una mentira monstruosa, se había llenado de nuevo de vida, risas y verdad. La familia Valenzuela no había sido simplemente reparada, había renacido de las cenizas, más fuerte, más unida y más sabia que nunca. Si te emocionaste con esta
Historia de coraje y justicia. No olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Gracias por vernos y hasta el próximo video.